Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, espero que estén bien. Hoy vengo a hacer un contenido más, digamos, por lo que empecé a hacer contenido, digamos. A ver, ustedes saben, no sé si todos los que me siguen por acá me siguen por TikTok y Instagram, pero yo estoy muy relacionado con el desarrollo personal y hace relativamente unos meses, hace más o menos como unos, ponele, 5 meses, 6 meses, pónganle, empecé un estudio que nombré Ley de Convergencia Universal del Pensamiento. ¿Por qué comencé este estudio? Porque a mí me gusta motivar a la gente, me gusta explicarle a la gente cómo usar su cuerpo, su mente a su favor. Y como leo muy variado yo, leo neurociencias, leo filosofía, leo biología, leo muy variado, pero siempre todo aplicado al desarrollo personal. Entonces en mi cabeza empecé como a unir temas y siempre podía explicarle a alguien un tema, digamos, filosófico y se lo podía explicar también desde la neurociencia y darle una devolución motivadora, como tenés la misma cabeza que tiene todo el mundo, podés pensar por tu cuenta, podés accionar, podés generar nuevos hábitos, porque, mira, Aristóteles hace miles de años antes de Cristo decía esto. Después tenés, no sé, el pensamiento estoico, que también hace muchísimos años. Ahora tenés la neurociencia. O sea, todo desemboca en algo y la cabeza como que me empezó a colapsar, digamos, de pensamiento. Entonces dije, esto pasó después de publicar mi libro, que mi libro es muy motivador. Y dije, bueno, si quiero tener mi marca y darle un sello único a mi desarrollo personal, a los cursos que brinde, que tenga mi marca de cómo enseñar a la gente, seguir procesos, tengo que crear algo propio. Entonces comencé un estudio que, como les dije anteriormente, lo nombré Ley de Convergencia Universal del Pensamiento porque converjo muchos temas en uno mismo. O sea, como que, por ejemplo, doy un refrán, digo una frase, explico algo y esa explicación la comparo con neurociencia, biología, metafísica. Metafísica uso mucho, me gusta mucho la metafísica. Eh, entonces, por eso el convergencia. Bueno, ya hablando más adelante, supongo que iré explicando más con estos videos. Esta es la primera vez que grabo un video explicando esto, entonces por eso lo inicio explicando esto. Pero hay muchas cosas interesantes para explicar y la verdad que yo por eso quería hacer este espacio en YouTube para poder permitirme hacer videos más largos y que no sean tan cortitos o tan resumidos como tienen que ser en TikTok, por ejemplo. Entonces, este espacio lo voy a utilizar para darles estas charlas largas, porque miren, o sea, yo todos los estudios lo divido en PDFs. Yo no sé si se ve, pero tengo PDFs con nombres de los, digamos, estudios que he hecho. Cada estudio, cada pensamiento lo meto en un PDF con su nombre propio. Hoy vamos a hablar de uno en especial que estuve releyendo en la mañana y me pareció bueno explicarlo porque me pareció muy motivador, que lo nombré acto potencia. O sea, es el mismo nombre que le da Aristóteles, pero explicado, digamos, a través de la ley de convergencia universal y explicándoselos a ustedes para motivarlos. Acá en el libro de Aristóteles, ahora les leo, dice: Aristóteles polemiza sobre todo con algunas lecturas erróneas, pero muy difundidas de Parménides, según las cuales éste habría afirmado que todos los cambios que observamos en el mundo son sólo aparentes. Del no ser no puede devenir nada, y por lo tanto todo lo que es
no puede no ser ni pasar de no ser a ser, es decir, cambiar. Dice que Aristóteles, no estaba dispuesto a aceptar que los cambios que percibimos a nuestro alrededor sean simplemente errores de percepción debidos a un defecto de nuestros sentidos. Dice, Aristóteles nos recuerda que el cambio se da siempre en un determinado sujeto que conserva lo que podríamos llamar su identidad de fondo. Dice, Aristóteles introduce a este efecto una distinción lúcida y genial que tuvo un gran impacto en la filosofía posterior, la distinción entre potencia y acto. Decir que la mariposa ya no es larva y ahora es mariposa no es lo mismo que decir que la ciruela no es silla. Entre la ciruela y la silla no se opera cambio ni movimiento alguno, porque constituyen realidades separadas e independientes. La larva y la mariposa, en cambio, constituyen fases distintas de una misma cosa y se puede decir de la larva que aunque en aquel momento sea en acto larva, ya es de algún modo mariposa, lo es en potencia. Dice, lo mismo se puede afirmar de cualquier cambio que se pueda dar en un sujeto. Mis cabellos ahora son negros, pero potencialmente son blancos. Por tanto, aunque en acto ahora sean negros, yo puedo afirmar que es parte de su forma de ser, futura, aún no actualizada, el hecho de ser blancos. Dice, no hay que olvidar que Aristóteles, como se ha visto al analizar su ética, tiene una concepción finalista de la realidad. Todo tiende hacia un fin, hacia una meta que constituye la consecución de la plenitud. Pero para llegar al fin último es necesario el paso del tiempo y que tengan lugar los diversos cambios que, como peldaños de una misma escalera, conducen al piso superior. Bueno, les leí, muy resumidamente, lo que habla este libro sobre acto-potencia de Aristóteles. Y ahora yo les voy a leer, la conclusión metida al estudio, de la ley de convergencia universal del pensamiento y cómo pueden ustedes inspirarse de esto que está hablando Aristóteles y utilizarlo a su favor, ¿no es cierto? Bueno, dice, la larva ya es mariposa en potencia no porque esté fingiendo ser mariposa, sino porque su estructura contiene esa posibilidad real. El cambio no es crear de la nada, sino actualizar lo que ya estaba latente. El empresario no se inventa, se actualiza. Cuando vos decís, si quiero mi agencia de motos, tengo que actuar como empresario. Eso es aristotélico, ¿no es cierto? Eso es un pensamiento aristotélico de decir, en mí ya está ese empresario, en mí ya está ese dueño de agencias de motos. Entonces, estás pasando de potencia a acto. Me gusta mucho utilizar a Brian Tracy en mis PDFs. Por ejemplo, acá en Brian Tracy, en Si lo crees, lo creas, sostiene que la creencia determina acción. La acción repetida consolida identidad. La identidad consolida resultados. Dice, esto coincide con Aristóteles. Primero existe la posibilidad interna, luego se actualiza mediante hábito. ¿Cierto? Eso, ahí yo siempre en lo que son mis estudios uno mucho, por ejemplo, me gusta unirlos o incorporar a los PDFs míos citaciones de Brian Tracy, de Napoleon Hill, que son uno de mis mayores referentes. Me gustan mucho cómo utilizan el desarrollo personal, cómo Napoleon Hill utiliza todo esto tan esotérico y metafísico y habla mucho de las vibraciones y demás. En este caso no incorporo a Napoleon Hill, pero se los comento para que en próximos videos ustedes ya lo sepan. Después tenemos en la neurociencia. Dice, de cómo cada pensamiento fortalece circuitos neuronales. Cuando actúas como empresario, aunque todavía no lo seas formalmente, estás fortaleciendo el círculo neuronal del empresario. El cerebro no entiende títulos, entiende repetición. Si repetís conducta empresarial, se consolida identidad empresarial. Después, en mis PDFs me gusta mucho utilizar contrapuntos. O sea, gente que me refute, o sea, que me diga no, o que me contradiga, digamos. En este caso, casi siempre los que me refutan son Descartes y Kant. En este caso, Nietzsche también.
pero utilizo los contrapuntos para terminar también de cerrar mi idea. Entonces, por eso los incorporo. Porque, por ejemplo, Kant dice: podés organizar tu experiencia mental, pero no crear el objeto externo con solo pensarlo. Tiene razón, no podés vos crear algo material con solo pensarlo. Actuar como empresario no te convierte automáticamente en empresario. La potencia necesita condiciones empíricas. Digamos, esto es lo que me diría Kant en base a lo que he leído hasta ahora, ¿no es cierto? Y, digamos, sacándole provecho a esta, digamos, contrapunto que me diría acá, yo diría, que es lo que he escrito acá, porque escribo todo, o sea, escribo lo que me diría, lo que yo diría, es un PDF, digamos, para darlo como clase. Por eso es que los videos cortos en TikTok no me sirven. Entonces, yo le diría a Kant: por eso la potencia necesita acción sostenida en el tiempo. No niego a Kant, no niego. Bien, es obvio que no podemos crear un objeto externo con solo pensarlo, pero necesitamos ser en potencia algo, bien, y con la acción sostenida en el tiempo lo podremos ser, como dice acá. Pero para llegar al fin último es necesario el paso del tiempo y que tengan lugares diversos cambios que, como peldaños de una misma escalera, conducen al piso superior. Después Nietzsche dice: ¿estás actuando como empresario por autenticidad o porque necesitas sentirte alguien? Y acá es un punto muy importante a tener en cuenta. Dice: si es máscara, es impostura. No puedes estar fingiendo por sacarle provecho a algo. O sea, no puedes fingir ser alguien simplemente por conseguir un provecho, ¿no es cierto? Entonces, pero si es expresión de voluntad, es crecimiento. Sigamos con la lectura. Dice: la mariposa no aparece de la nada. Siempre estuvo en la larva. El empresario no aparece cuando abre la empresa, aparece cuando empieza a actuar como tal. No es fingir hasta que lo logres, es comportarte de acuerdo a la identidad que querés actualizar. Ser en potencia no significa fantasía, significa estructura interna más acción coherente. Si, suponiendo, trabajás vendiendo líneas telefónicas, pero lo interpretás como esto financia mi agencia, entonces esa acción ya pertenece al empresario. Aristóteles decía que la larva ya es mariposa en potencia, pero la mariposa no aparece por desearlo, aparece cuando la larva cumple su proceso. La pregunta no es si vas a lograr tu objetivo, la pregunta es si estás actuando hoy como la persona que puede sostenerlo. Cuando vos actuás como empresario, ¿lo haces desde seguridad interna o desde necesidad de demostrar algo? Pregunta muy buena. Bueno, después tenemos una base de aristotélica. Entonces dice: mis cabellos ahora son negros, pero en potencia son blancos. No está hablando de universos paralelos, no está hablando de futuros que ya existen en otro plano, está hablando de estructura interna que contiene posibilidad real. La potencia no es existe en otro universo. La potencia está implícita en la naturaleza del sujeto. Como decía Marco Aurelio, la naturaleza del árbol es crecer. Bueno, nuestra naturaleza también es crecer. Entonces no hay que ir en contra de la naturaleza. Dice: la larva no necesita un universo paralelo donde ya sea mariposa, necesita tiempo y proceso. Después tenemos una potencia cuántica, que acá es donde empiezo, digamos, a converger. El universo donde ya triunfaste ya existe. Tus acciones determinan si desembocás en esa realidad. Esto no es que contradiga a Aristóteles, bien, pero no significa lo mismo. Aristóteles habla de potencia estructural. Yo hablo de posibilidad ontológica dentro del campo total de lo posible. Lo que Aristóteles llama potencia, yo lo interpreto como una posibilidad ya inscrita en el campo total de la realidad. Bien, se los resumo muy rápido a esto que yo hablo de potencia cuántica. Es sobre una teoría que se le llama Many Worlds, muchos mundos, que dice que ya existen todos los universos en el que nosotros somos y no somos, por ejemplo, empresarios. Entonces, por cada decisión
que ustedes toman colapsa en una función de onda y hace que ese universo empiece a existir. Por lo tanto, nuestras acciones hacen que desemboquemos en un universo o en el otro, pero ambos están existiendo, digamos, superpuestamente. Después tenemos la información cuántica, que esto es más o menos lo que expliqué resumidamente. Dice, la teoría de información cuántica dice, la información es más fundamental que la materia. Puede haber correlaciones no locales, entrelazamiento. El estado cuántico contiene estas probabilidades. Bien. Esto no dice que tu versión exitosa ya está esperándote. Que el pensamiento elija un universo literal, que haya una biblioteca cósmica con tu futuro guardado. Esto no dice la información cuántica, ¿no es cierto? Pero sí la física moderna nos muestra que la realidad está compuesta por probabilidades antes de volverse evento. Entonces, el futuro no es algo cerrado, sino es un campo de posibilidades. Bien, acá uno es información cuántica que no nos dice explícitamente justamente eso que les digo, de que no hay un universo esperándonos, de que no hay algo pasando, digamos, en correlación, digamos. Pero la física moderna sí nos dice que toda la realidad está compuesta por probabilidades. Bien. Después tenemos, al final de lo que es los PDFs, yo hago una integración general. Cosa de como para leerla rápido y que quede conciso todo lo que acabo de leer. Entonces, tenemos la integración general. En el nivel 1 tenemos el filosófico. La mariposa ya está en el larva como potencia. El empresario ya está en voz como posibilidad estructural. Después tenemos el nivel 2, el neurocientífico. Actuar como empresario fortalece los circuitos que hacen posible esa identidad. El cerebro se adapta a la repetición coherente. Después tenemos el nivel 3, que es el cuántico. La física moderna muestra que la realidad no es fija, sino probabilística. Antes de volverse evento, el futuro es un conjunto de posibilidades. Tus decisiones colapsan posibilidades en hecho. Y acá le doy una síntesis como para que se lleven y finalicemos, yo creo, este video, que dice que Aristóteles decía que la mariposa ya está en la larva como potencia. La neurociencia dice que el cerebro se reconfigura según cómo actúas. Y la física moderna nos muestra que la realidad es un campo de probabilidades antes de volverse hecho. Entonces, la pregunta no es si tu futuro existe o no. La pregunta es, ¿qué posibilidad estás actualizando hoy? Bueno, la verdad que no sé cuánto va de video, pero no quiero hacerlo tan largo, pero por ejemplo, acá sigue el PDF y acá yo en el PDF, digamos, explico muy resumidamente qué es lo que quiero hablar, digamos, cuando hablo de campo de posibilidades, de lo que es la información cuántica, pongo puntos filosóficos. Por ejemplo, acá dice estar cerca en información, ahí lo mezclo con la información cuántica, porque a ver, ¿cuál es la información cuántica? Que dice que, por ejemplo, si tenemos un oso de peluche en Mendoza y un oso de peluche en Asia, por ejemplo, y le tocamos la pancita al oso en Mendoza y vibra la pancita del oso en Asia, eso significa que, digamos, con un ejemplo tonto de lo que es la información cuántica, o sea, que están lejos en distancias, pero están cerca en información. Entonces, estar cerca en información. Esto es muy interesante, digamos, si lo llevamos al plano psicológico y ontológico. Por ejemplo, cuando estudias comportamiento empresarial, estás más cerca informacionalmente de esa identidad. Cuando repetís patrones mentales coherentes y reducís la distancia probabilística entre el presente y ese resultado. Bien, porque el cerebro funciona así. Cuanto más internalizas un patrón, más probable es que tu conducta lo materialice. Bien. Entonces, el universo es un campo de posibilidades. Entonces, mi futuro no está determinado, sino que está abierto. Y mis decisiones reducen ese campo hacia una versión concreta.
Bueno, les termino el video con una pregunta buena que dice acá al final, que dice, ustedes no es que se tengan que preguntar, ¿existe realmente ese universo? No, lo que se tienen que preguntar es, ¿qué pasa en tu conducta cuando sí crees que existe ese universo? Bueno, se los dejo, espero que les haya gustado el video, espero que no se les haya hecho muy tedioso. Gracias por quedarse hasta el final, suscríbanse, denle like, comenten los videos, díganme todo lo que piensan de lo que acabo de hablar, díganme si me contradicen, si me apoyan, qué piensan ustedes. Quiero abrir debates, quiero hablar con la gente, quiero seguir metiendo información a esta ley que empecé hace 6, 7 meses más o menos, yo diría un poquito más, casi 8. Así que nada, todos los comentarios son bienvenidos y bueno, voy a seguir haciendo más estos videos porque la verdad que tengo muchísimos PDFs que quiero mostrarle al mundo, quiero hablarlos, quiero enseñarlos. Y bueno, y como son PDFs tan largos, no me los puedo aprender de memoria, no puedo hacer TikToks tan largos porque son, como les leí, son PDFs muy largos para aprendérselos de memoria. Por eso es que los voy leyendo y me parece la mejor forma para no omitir nada y explicarles bien paso a paso todo. En este caso también puedo contar con los libros, entonces nada, me gusta mucho hacer este tipo de video y bueno, gracias por quedarse chicos, los amo y vayan a buscar esos objetivos, sean la persona que merecen tener eso que buscan, sean en potencia eso que quieren ser. Nos vemos.